Capítulo 24. La espada y el inframundo. Parte 9. Silencio de muerte. Del tipo que uno encontraría solo cuando estuviera solo en el bosque. El persistente sonido de los truenos aún presente en las nubes, iluminando el área con repentinos destellos de relámpagos intermitentes. Las legiones del inframundo, lideradas solo por los demonios de los 72 pilares, élites capaces de enfrentarse a los ejércitos del cielo antes de la caída de los ángeles. En una época en la que los cielos estaban unidos y el único enemigo era el inframundo, eran los cimientos de todos los demonios. Los guardianes del purgatorio. Los verdaderos reyes y reinas del infierno, aclamados más tarde dentro del Goetía como las llaves menores de Salomón. El estandarte que ondea en el infierno más profundo. Continuó la voz de Serafalla con solemnidad. Que se levante y produzca una poderosa ruptura, que libere las llamas del Gehenna que arde con nuestra voluntad. Porque arderá por una eternidad. Se levantó una mano, y con ella, abundaron las lanzas, espadas y destellos de luz mágica. Espadas que pueden cortar montañas, armaduras que se niegan a romperse y magia que puede amenazar los cielos. La tenacidad del ejército del inframundo registrada incluso en escritura humana. Las legiones que componían una marea interminable de la élite del inframundo. Leyendas. Mitos. Historia. Hoy está ante ustedes. Serafall respiró hondo y miró a los enemigos que tenía delante. Estaban conmocionados, estaba claro por la forma en que sus rostros palidecieron y cómo sus círculos mágicos se rompieron en medio del encantamiento. Estaban perturbados, incapaces de procesar los pasos finales necesarios para manifestar su magia. El silencio continuó, y en ese silencio, Serafall se dio cuenta de Sir Zetch y los demás. Habían estado en medio de la lucha contra la facción del viejo Satanás antes de su llegada, y ahora simplemente se quedaron mudos, rodeados de otros demonios enemigos que estaban demasiado conmocionados para siquiera aprovecharse de ellos. La boca de Sir Zetch se abrió de par en par, y sus ojos parecían estar constantemente tratando de presionarla en busca de respuestas en su incredulidad. Simplemente no tenía sentido para él. La imagen del Serafall en su mente se rehusaba a superponerse con la que tenía ante sí y estaba envuelta en una majestuosa armadura carmesí. ¿Qué terminó haciendo exactamente en las últimas semanas? Un pensamiento similar pasó por las mentes de Grayfia y Ayuka, pero a diferencia de Sir Zetch, los dos nunca fueron muy expresivos. Fue solo el ensanchamiento de sus ojos y la ruptura de su compostura lo que señaló su asombro. Sin embargo, de Sir Zetch y los demás, Falbium era el único cuya mente pensaba correctamente, sus ojos recorrían el campo de batalla y observaban. Por perezoso que sea Falbium, fue el único que mantuvo la compostura, ya que las vidas de los que le precedieron dependían de sus instrucciones. Mientes. Los ojos de Falbium se entrecerraron bruscamente ante el grito de un miembro de la facción del viejo Satán. Para ser sincero, Falbium tenía que estar de acuerdo con el miembro de la facción del viejo Satán. Lo que sea que estuviera planeando Serafall, tenía que haber sido una artimaña. Después de todo, sin contar la gran cantidad de combatientes que había traído Serafall, ¿eran sus palabras verdaderamente auténticas? Con los ojos escaneando las armas y armaduras ante su vista, Falbium frunció el ceño porque no podía distinguirlas. Además, con las fluctuaciones del poder mágico que cubrían la superficie de la armadura carmesí, era imposible determinar el aura del individuo debajo. Como tal, tampoco pudo discernir si eran débiles o fuertes. Según la historia, se decía que cada uno de los legionarios rivalizaba con la fuerza de los demonios menores, seres clasificados por debajo de los demonios pero equivalentes a los demonios de clase suprema del inframundo en los estándares modernos. Como tal, para Serafall reunir a tantas de estas élites, realmente fue demasiado para que Falbium lo creyera. Estaba más inclinado a especular sobre alternativas. Sin embargo, fue debido a esta mentalidad que Falbium quedó estupefacto. Tragó mientras su boca se secaba, el sonido, audible en la tensión formada en el aire. El ceño fruncido que había tenido sobre su rostro desapareció por completo cuando sintió una falta de aire. Imposible. Parpadeó una vez y luego dos, pero no se atrevió a apartar la mirada. Una cáscara chamuscada cayó al suelo, con espasmos de volutas de humo flotando en el aire. Era el diablo el que había hablado, el que gritaba contra la orgullosa bandera ondeando en el viento. La bandera de los 72 demonios. Imponente. Inigualable. ¿Una mentira? Una voz habló, clara pero insensible. Había una especie de trasfondo oscuro que hablaba de un mal que no podía describirse.
Los escalofríos recorrieron la espalda de Falbium, y lo mismo podría decirse de muchos que estaban lo suficientemente cerca para escuchar. Era solo Serafalla cuya expresión era diferente. Cree en lo que quieras. Ojos fríos miraron hacia afuera desde un rostro blindado, una espada se desvaneció en el aire y dejó atrás hilos de luz de arco púrpura crepitante. La verdad se encuentra solo en la acción. Yo solo se lo demostraré. Apareció una nueva espada, de 2 metros de largo, y tenía un refinamiento que reflejaba lo elemental de su fabricación. Con solo mirarlo, era evidente que no existía ninguna mejora mágica en él. Era una hoja simple, hecha de acero templado y martillada con golpes precisos para reducir el filo de la hoja hasta que fuera tan fina como el papel. Un arma formidable contra los mortales, pero considerablemente deficiente cuando se enfrenta al armamento más importante del mundo. La expresión de Serafalla no cambió, pero estaba internamente preocupada por los métodos de Kuro. Ella había visto esta habilidad aparentemente innata de él antes. El poder de crear espadas de la nada que estaban teñidas con su energía única. Por eso describió este poder como innato, porque nadie podía replicar o reproducir las energías requeridas. Más concretamente, fue a través de la observación que ella pudo saber que Kuro era capaz de crear armas mucho más fuertes, pero se había limitado a algo tan mundano. Por supuesto, ella tenía una especulación sobre la razón. Sus ojos subconscientemente miraron a la línea de fondo que componía la mayoría de las legiones del inframundo y frunció los labios. Tan intimidantes como parecían, sabía la verdad sobre ellos, y debido a esto, su valentía estaba grabada en su corazón. Pero posteriormente, su forma se hizo cada vez más grande. El que igualaría su valentía con humildad, tenacidad y abandono. El héroe cuya espalda parecía cada vez más ancha. Un hombre santo si pudiera relacionar algo con su nivel de desinterés, que era absolutamente inconcebible para un residente del inframundo. Sin embargo, tal vez, el inframundo necesitaba un cambio, y Kuro podría lograrlo. Con solo mirarlo ahora, sintió que lo entendía. Una espada mundana contra cualquier cosa que el enemigo pudiera lanzarle. Para ella estaba claro que estaba ampliando deliberadamente el contraste entre los niveles de fuerza. Si solo Kuro poseyera la capacidad de derrotar a varias docenas de demonios en un nivel medio o superior, ¿qué significaría eso que la fuerza individual de los demás? Sería una tonta si no entendiera tal intención. Por lo tanto, deseaba ayudarlo. Hizo un gesto para que Sir Zetch y los demás estuvieran con ella. Los demonios de la nueva facción de Satanás siguieron y crearon rápidamente 2 fuerzas distintas. De esta manera, no solo Kuro podría pelear, sino que Sir Zetch y el resto que habían estado peleando durante semanas podrían obtener un respiro. Ninguno de los miembros de la facción del viejo Satán los detuvo, sus miradas fijadas con cansancio en la legión carmesí a la que los miembros de la facción del nuevo Satán estaban acudiendo en masa. Una cosa era que todo fuera un engaño, pero si resultaba ser cierto, el descuido solo conduciría a la muerte. Quizás más que nada, la arrogancia y el dominio de un solo individuo con armadura de pie en el frente fue más que suficiente para disuadir temporalmente. Alto y valiente. La cantidad de oponentes frente a él ni siquiera parecía importar. De hecho, fue la pura indiferencia en sus ojos lo que llevó a uno a creer en la credibilidad de sus palabras. Que realmente podía estar a la altura de ellos. Un diablo de la facción del viejo Satán avanzó con los labios curvados en una mueca de desprecio y confianza en sí mismo. Era un hombre cuya apariencia era tensa y formal, no había una mancha o arruga en la ropa que vestía de tal manera que pudiera describirse como inmaculada. En el caótico campo de batalla, las vestimentas limpias de un hombre así no solo podían reflejar su estatus y pedigrí, sino también su capacidad. Con el acercamiento de este diablo, ambas partes observaron atentamente como si hubieran llegado a un consenso común. Por un lado, la nueva facción de Satanás tenía esperanzas, pero por el otro, la vieja facción de Satanás se había quedado sin aliento. Si uno preguntaba qué ejército del inframundo era el más temido, solo podía ser la reputación de la marea roja de las interminables legiones. Aquellos que lucharon junto a los 72 demonios originales. Si tuviera la opción, la facción del viejo Satanás nunca querría enfrentarlos. El miedo al hacerlo no solo los afectaría psicológicamente, sino que para ellos también era moralmente incorrecto. Las legiones del inframundo mantenían una lealtad indiscutible al Lucifer original, el jefe de todas las nobles del inframundo. Como tal, las acciones de las legiones fueron vistas indirectamente como la voluntad de su maestro.
Teniendo en cuenta quién era su maestro, entonces, si la legión frente a la facción del viejo Satanás fuera auténtica, ¿no estarían ellos, la facción del viejo Satanás, equivocados? Que de alguna manera se habían olvidado de entender un mensaje secreto dejado por la voluntad de su líder. No era algo que la facción del viejo Satanás estuviera dispuesto a aceptar. Es absurdo, atreverse a manchar la reputación de las legiones legendarias como un simple disfraz. Se burló el diablo que caminaba hacia adelante, aflojando los puños de su atuendo de mangas largas. Soy Vestalf, de la casa Leraje, y acabaré con esta locura. Diciendo eso, Vestalf produjo un círculo mágico y metió una mano dentro, sacando una espada adornada que crepitaba con energía demoníaca antes de arrojarla a los pies de Shirou. Incluso si es falso, no permitiré que nadie manche el prestigio del mayor ejército del inframundo. Rompe esa espada en tu mano. Está claro que la nueva facción Satán ya ha agotado todos sus recursos en la armadura que tú y esos otros usan. Shirou miró la espada a sus pies y luego la espada en sus manos. La personalidad emulada desde dentro de la espada vibró desde dentro de él. La voluntad de un espadachín nunca debe verse empañada. El que empezó de nacimiento humilde, y el que había aprendido el arte de un estilo de espada nunca antes visto. Había sido despreciado. La voluntad de un hombre que incluso podría ser considerado un salvador usando solo la espada en sus manos. Un zumbido viajó desde la espada en manos de Shirou y un deseo resonó desde dentro de su propio ser, y lo entendió, porque él mismo era una espada. Un mundo de espadas. Él lo complacería. La espada a sus pies quedó olvidada, la hoja de 2 metros de largo en ángulo con sus manos a una posición casi horizontal con las piernas abiertas y las caderas bajas. Un arte secreto, creado a partir de la devoción de un solo individuo. Ganryu. El propio Shirou nunca fue hábil con ningún arma, pero eso en sí mismo tenía su propia ventaja. Su capacidad para imitar las técnicas de los demás era incuestionable. No necesito otra espada, y si crees que esta arma fue el resultado de fondos inadecuados. La voz de Shirou bajó bruscamente. Entonces, ¿romperé esa creencia con fuerza bruta? Por un momento, Vestalf estuvo seguro de que había visto la imagen de otro hombre superpuesta con Shirou. Un hombre con el pelo morado recogido en una larga cola de caballo y vestido con un hakama y un kimono humanori tradicionales japoneses, con expresión lívida pero tranquila, casi burlona. La ira de Vestalf alcanzó su punto máximo porque nunca se había enfrentado a una expresión de burla como esa. Fingidor presuntuoso. Ni siquiera atreverse a descuidar la buena voluntad de un oponente. Vestalf introdujo magia en su sello mágico, generando una fuerza que comenzó a distorsionar un segmento del aire. La familia Leraje era una nobleza del inframundo conocida por causar grandes batallas y disputas, pero siempre permanecía digna al hacerlo. Habían tomado por completo a su progenitor e incluso llegaron al punto de especializarse únicamente en ataques a distancia. En cuyo caso, eran los mejores indiscutibles. La mayoría de los miembros de la familia Leraje se dividieron en clases de ataque, usuarios de magia a distancia y arqueros mágicos. En el caso de Vestalf, era una figura destacada en magia a distancia. El espacio se distorsionó cuando una bola masiva y retorcida de puro poder mágico se fusionó frente a Vestalf. Una mezcla de energías desenfrenadas que eran completamente volátiles, pero reprimidas por la vasta fuerza mágica de Vestalf. Al verlo, muchos de los miembros de la nueva facción Satanás retrocedieron de miedo, porque eran estos mismos disparos de poder mágico los que los habían estado lanzando constantemente durante el curso de la guerra. Fue algo que explotó al contacto y causó un daño inmenso. Como luchador a distancia, Vestalf fue responsable de una gran parte de los heridos o muertos del lado de la facción del nuevo Satanás. Después de todo, protegido por los otros miembros de la facción del viejo Satanás, Vestalf podía disparar continuamente, lo que le causaba a Falbium una gran cantidad de dolor de cabeza, ya que tenía que evitar que Sirceps cargara en numerosas ocasiones. Claramente lo estaban provocando. Con su resurgimiento, a diferencia de los miembros de la facción Nuevo Satanás, Shirou ni siquiera pareció reaccionar. En cambio, un destello apareció sobre su espada. Muere. Dijo Vestalf con desdén, enviando su ataque hacia adelante. Tras el lanzamiento, la vibración envió tierra y polvo al romper la barrera del sonido. Este fue el factor decisivo. Vestalf no era un demonio de clase superior, pero seguía siendo un demonio de clase suprema. Por lo tanto, su fuerza podría usarse para juzgar a este legionario de la Legión Carmesí. Frente al ataque entrante, una espada mundana cantó su melodía.
Un suave silbido, comparable al desgarro del papel más pronunciado con la explosión que siguió poco después. ¿Lo cortaste? Vestalf habló desconcertado, su mente de repente se llenó de inquietud. Había sido demasiado fácil, un simple corte que desvió la fuerza explosiva y conmoción de su magia en dos mitades que cavaron grietas en el suelo. Sin embargo, hacerlo con solo una cuchilla mundana, solo podría significar que el oponente estaba golpeando precisamente en los puntos más débiles de su magia. Pero Vestalf se negó a creerlo, porque el miedo que crecía en su interior lo abrumaría. Disparó. Una y otra vez. Sin embargo, paso a paso, esa siniestra espada se acercó más, las expresiones de la facción del viejo Satanás se volvieron cada vez más sombrías. Los nervios de Vestalf se deshilacharon cuando la imagen de 2 metros de la hoja se volvió borrosa. Ni siquiera era una espada mágica, así que ¿cómo? El hombre tragó, tambaleándose hacia atrás sobre sus pies temblorosos. Lo sintió mucho mejor que cualquiera de sus compatriotas detrás de él, incluso cuando retrocedió desesperadamente para ganar terreno y evitar una confrontación cercana. La precariedad, un filo letal. Las manos de Shirou se movieron solas, siguiendo el camino de la habilidad reflejada por un espíritu heroico que no tenía nombre verdadero. Un niño granjero, un niño que había vivido en una aldea rural de montaña. Los pétalos que bailan en la brisa. La energía mágica inundó su cuerpo, impulsándolo hacia adelante en un repentino estallido de velocidad mucho más rápido que Vestalf, quien fue sorprendido con la guardia baja. La delicadeza de un movimiento finito perfeccionado a través de numerosas repeticiones. La hoja cayó, cortando aire y dejando solo un rastro de luz plateada que se dividió en tres ante los ojos de Vestalf. Era la espada de un extraño. La espada de un hombre común que simplemente tenía demasiado tiempo en sus manos. Suba Megaesi. Terminó en un instante. El resultado ya se había decidido desde el momento en que Shirou se acercó. Para empezar, la familia Lerage no tenía habilidad alguna en el combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, la facción del viejo Satán todavía tenía la esperanza de que la espada mundana en las manos de Shirou no hubiera podido hacer nada. La realidad fue cruel. Por mundano que fuera, de alguna manera había separado a Vestalf con un ataque que golpeó desde 3 direcciones simultáneamente. Vestalf cayó, las reservas mágicas y la capacidad destructiva que lo calificaban como un demonio de clase suprema aparentemente carecían de sentido frente al único legionario de la Legión Carmesí. Había sido demasiado fácil, algo logrado con un solo movimiento, de tomar la hoja y balancearla. Incluso se completó con una espada mundana. Tragando, los miembros de la facción del viejo Satán miraron las armas de los otros de la Legión Carmesí y sintieron una ansiedad sofocante. En comparación con la espada mundana en las manos de Shirou, esas armas eran tan buenas como tesoros legendarios. Su destreza era indudable, y el poder que provenía de ellos llenaba el aire con una poderosa magia. En este momento de aprensión y conmoción, una voz comenzó el reinicio de la batalla de Collins Plains. «Ataque», ordenó Falbium. Con el impulso de la facción del viejo Satán reprimido y el golpe a su estado mental, Falbium sería un tonto si no aprovechara la oportunidad. Bajo su mando, los miles de miembros de la facción del nuevo Satanás que se habían reorganizado junto a la Legión Carmesí cargaron con vigor. A diferencia de la antigua facción de Satanás, la nueva facción de Satanás estaba llena hasta los topes de confianza. Era natural cuando consideraban quién sería su respaldo. La llegada de Seraphale fue el punto de inflexión de esta amarga batalla. Atacaron en ráfagas, chocando contra las líneas de la facción del viejo Satanás como olas en una orilla rocosa. Una explosión de energía mágica iluminó el aire y rápidamente siguieron gritos de guerra. En medio del caos, Seraphale y los demás no se estaban quedando atrás. Ella cargó, un aura fría de hielo congelando el área a su alrededor en capas de permafrost. A su espalda estaban Edith, Crawford y Tain, que atacaron con celo. Por supuesto, inicialmente habían estado en contra de la idea de traicionar a sus familias y a la facción del viejo Satán, pero esa mentalidad cambió en el momento en que se bañaron en la gloria de la Legión Carmesí. Las armaduras que llevaban, el prestigio que les otorgaba, sería mentira decir que no se habían movido. Especialmente con los constantes elogios de Nirgul hacia Shirou. Lanzaron ataques mágicos sin pensar. Crawford y Tain se lanzan directamente hacia una multitud de miembros del viejo Satán y los destrozan físicamente con las mejoras de sus armaduras y armas. Edith, por otro lado, apuntó a los miembros de la facción del viejo Satanás que estaban tratando de recuperar el orden. Era una especie de sentimiento eufórico, y sus acciones podían tomarse como crédito de batalla.
Siguiendo a Crawford y Tain, iban los otros demonios de clase alta que Serafall había traído y que llevaban las mismas armaduras. De los individuos que componían la legión que había traído Serafall, solo la línea del frente se había movido, los otros demonios de clase baja simplemente estaban en guardia. Sin embargo, incluso si no estaban contribuyendo activamente, su sola presencia causó mucho dolor. En la guerra, era estándar que la línea del frente o la vanguardia estuviera compuesta por una unidad de alguna élite, pero la mayoría como forraje. El forraje en la mayoría de los casos eran soldados de infantería enviados para debilitar al enemigo y allanar el camino para el ejército principal. El hecho de que Shirou sirviera como vanguardia daba la falsa impresión de que no era el soldado más fuerte, sino el más débil de la Legión Carmesí. Esta imagen fue aún más pronunciada con el hecho de que Shirou solo estaba equipado con una espada mortal normal. Por otro lado, los demonios de clase baja que estaban nerviosos y firmes detrás de sus armaduras, estaban en marcado contraste. Fue una estratagema psicológica que previno voluntariamente cualquier ataque hacia los demonios de clase baja que no eran más que apoyos. Al mismo tiempo, impidieron que la moral de la nueva facción Satanás cayera, ya que si Serafall y los demás perecieran, el verdadero ejército de la Legión Carmesí tomaría medidas. Falbium. Sirceps llamó con entusiasmo. Falbium asintió en respuesta, y en ese momento, una torre de energía destructiva rodeó a Sirceps antes de que se precipitara directamente al área más densa del lado de la facción del viejo Satán. Finalmente era hora de que Sirceps desatara su poder. Durante demasiado tiempo, Ayuka, Falbium y Grayfia le habían estado advirtiendo de una trampa enemiga, pero con la desorganización del lado de la facción del viejo Satán causada por la llegada de Serafall, la probabilidad de una trampa era casi inexistente. Sirceps Gremory, un superdiablo de la nueva facción de Satanás, finalmente se lanzó a la batalla. Grandes extensiones de tierra desaparecieron repentinamente, formándose cráteres donde antes había una simple tierra plana. La facción del viejo Satán estaba siendo aniquilada por una combinación de falta de moral e indecisión causada por la lucha contra una representación de la voluntad original de Lucifer. Ayuka suspiró, viendo la imprudencia de Sirceps, pero fue entonces cuando se manifestó la famosa fórmula Kankura de Ayuka. Después de todo, ¿qué clase de amigo sería si no cubriera la espalda de Sirceps? Tomando la batalla, Grafilla siguió detrás de Ayuka después de echar una última mirada a Euclid Lucifuge. Su hermano se había quedado perdido desde que apareció la Legión Carmesí, y mirándolo, había una luz loca e inquisitiva en sus ojos. Aún así, mirando a Sirceps peleando en la distancia, fue a ayudarlo. Euclid Lucifuge, habiendo quedado atrás, se revolcaba en el pensamiento propio. Solo había una pregunta que surgía constantemente en su mente. ¿Grayfia había sabido sobre alguna orden oculta dada por el Lucifer original? ¿Fue esa la razón de su deserción? De lo contrario, ¿cómo podría alguien a quien tanto idolatraba traicionarlo sin pensarlo dos veces? Ella era su sangre, y ambos deberían haber sido leales a Lucifer. Sin embargo, mirando la situación ahora, ¿quién era el verdaderamente leal a Lucifer? Sus ojos miraban huecos frente a él. Solo la línea del frente de la Legión Carmesí se unió a la batalla, e incluso entonces, su influencia destruyó fila tras fila de defensivos creados apresuradamente. Las legiones de los tiempos caóticos. Una vez había soñado con ellos, tratando de imaginar la grandeza que debían haber sentido al servir a su amo. Sin embargo, ahora lo enfrentaron. ¿Estaba realmente equivocado? Perdido en su indecisión, Euclid no pudo hacer nada más que permanecer donde estaba, ya que cualquier liderazgo de la facción del viejo Satán había comenzado a desmoronarse junto con las creencias de sus líderes. El campo de batalla se volvió caótico, los gritos fuertes y el choque de armas resonaban en las llanuras. En este caos, Shirou estaba actuando de la manera más eficaz posible. Atacó y mató a numerosos demonios que pudo determinar que eran líderes y se abría paso por el campo de batalla para ayudar a los miembros de la facción del nuevo Satán que estaban luchando o heridos. Con la forma en que estaban las cosas en este momento, era imposible para la facción del viejo Satanás cambiar las cosas a su favor. Sin embargo, no se apresuró a asumir tal noción ya que sus ojos se entrecerraron ante la presencia que había estado sintiendo espiando en el borde del campo de batalla. Era alguien con fluctuaciones extremadamente poderosas en su aura, por lo que era probable que este individuo estuviera en un nivel de poder similar al de Sirceps, quien estaba desatando su habilidad en plena exhibición. Por eso Shirou estaba siendo cauteloso. Alguien en un nivel similar a Sirceps puede poseer los medios para cambiar la situación.
Sin embargo, debido a que Shirou estaba prestando demasiada atención a este tercero, no pudo predecir las acciones de los miembros de la facción del viejo Satán, que estaban al borde de ser empujados a la muerte. Si murieran, preferirían morir con todos los honores. Cargaron hacia el supuesto ejército principal de la Legión Carmesí, lo que provocó que los ojos de Shirou se abrieran en alarma. Incluso Serafalla había dejado escapar un grito involuntario en medio de sus acciones de congelar a un enemigo hasta la muerte. Había alrededor de varios cientos de ellos que cargaron. Sus números no eran grandes en comparación con las decenas de miles de las que originalmente estaba compuesta la facción del viejo Satán, pero sus números aún eran lo suficientemente grandes como para llamar la atención. Porque eran al menos del tamaño de un pequeño batallón. Lucas Artos, que estaba dentro de una de las armaduras carmesí, tragó saliva audiblemente, pero su cuerpo permaneció firme e inmóvil. Recordó las palabras que Shirou había dicho, y aunque estaba indeciso, las siguió. Levantó las armas en sus manos y apuntó hacia el batallón que se aproximaba. Fue el primero en tomar tal acción por parte de los demonios de clase baja, pero todos los demás lo siguieron poco después. Creían en el diablo que les había mostrado humildad ante su propia debilidad. Eligieron depositar su confianza y lealtad en él. Las chispas comenzaron a emitirse desde las puntas de las armas, y en ese momento el brillo púrpura pálido del Devil Core bañó su superficie. Esas armas no eran solo armas ordinarias, fueron forjadas a mano por Shirou usando las mismas técnicas que crearon armas de leyenda, Noboya Phantasons. Por supuesto, no estaban en un nivel similar, pero solo el hecho de que el método de forjado fuera tan similar produjo una formabilidad que no podía ignorarse. Una cacofonía de luz, fuego, magia y proyectiles se disparó desde esas hojas puntiagudas y asaltó al batallón entrante antes de que pudieran siquiera acercarse. Todos murieron en un momento. Comparado con la actuación de Shirou al principio, parecía demasiado casual. Shirou, por su parte, en realidad parecía esforzarse mientras perseguía a Vestalf para hacerse con la victoria, que en comparación con Lucas y el resto palidecía en comparación. Simplemente levantaron sus armas y desataron sus propiedades, destruyéndolo todo. La vista y el olor de las cenizas quemadas impregnaron todo alrededor, y la moral del lado de la facción del viejo Satán se desplomó aún más, muchos ya estaban comenzando a retirarse. Y así. Retirada. Se dio la orden oficial de retirada. Corrieron en todas direcciones, haciendo todo lo posible por escapar, pero incluso entonces, algunos permanecieron tercos e incapaces de aceptar la situación por lo que era. ¿Es esto, cómo? Un diablo le gritó consternado a Serafall, que acababa de terminar de destruir la última de las líneas defensivas de la facción del viejo Satán. Eres un demonio, un ser de la misma liga que todos los presentes. ¿Cómo puedes mandarles? El diablo se refería a la Legión Carmesí. Porque incluso si Serafall hubiera intervenido, fue solo el impacto de la Legión lo que había cambiado las mareas. Fue realmente injusto. El diablo que había hablado no podía entenderlo. Las legiones del inframundo, no deberían haber estado del mismo lado que la facción del viejo Satanás que luchó por las ambiciones de Lucifer. En cambio, aquí habían aparecido a instancias de un líder de la nueva facción Satán. La respiración del diablo se hizo entrecortada cuando la incomprensión nubló su mente al igual que Euclid Lucifuge, cuya confusión interior estaba presente en su rostro. Primero fue su hermana Grayfia la que lo había traicionado, y ahora las legiones de las que se podría decir que representan el inframundo y el Lucifer original estaban directamente en su contra. Ya nada tenía sentido. No tienes el derecho. La voz del diablo estaba llena de una falta de voluntad que resonó en el caos lo suficientemente fuerte como para que incluso los que huían pudieran escucharla. Y una voz concisa respondió en respuesta, en voz baja pero llena de un sentimiento que reflejaba sus pensamientos internos. Tienes razón en que no tengo derecho a mandarlos, pero... Un dedo señaló tranquilamente a una sola persona. Lo hace. Todos los ojos se volvieron, e inesperadamente, ese dedo apuntaba al mismo legionario que había asombrado a muchos. El que se había destacado desde el principio. Sin embargo, nadie lo creería. Después de todo, el legionario estaba quieto como antes, nada más que una hoja mundana de 2 metros de largo en sus manos que usaba para cortar diablo tras diablo. Aunque su habilidad con la espada y su poder natural eran asombrosos, no había nada de su imagen a su aura que revelara algo diferente en comparación con sus compatriotas. De hecho, Serafall parecía mucho más intimidante con las capas de escarcha y nieve que la impregnaron y se expandieron a su alrededor.
Junto con las hazañas que había logrado en el enfrentamiento anterior entre las facciones, muchos ya estaban cansados de ella, y esto fue antes de incluir el aura amenazante de la armadura que usaba actualmente. Era diferente al resto, más elegante y refinado. Compacto sería un término mejor para él. Si las armaduras carmesí normales usadas podían atribuirse a un desgaste protector suelto, entonces la de Serafalla se ajustaba a la forma con diseños complejos grabados en la armadura de un tiempo olvidado. ¿Crees que alguien podría creer eso?, dijo el diablo a pesar. Sin embargo, en el momento siguiente, la boca del diablo se cerró cuando una presión sofocante descendió sobre el área. Una pesadez impregnando el aire y aparentemente distorsionándolo a través del puro poder. Serafalla sonrió hechizante, un tipo de encanto nacido de la satisfacción del orgullo iluminando su rostro, pero al mismo tiempo una profunda preocupación brotaba de su interior. No estaba segura del alcance del poder de Kuro, pero él siempre parecía tener algún tipo de retroceso cuando lo usaba. Sin embargo, Kuro todavía lo usaría de todos modos. El hombre que era único en su clase. Serafalla tomó aliento, sus ojos sin parpadear mientras miraba a los demonios del lado de la facción del viejo Satán. Tenías razón al decir que no tengo derecho a comandar las legiones del inframundo. Empezó lentamente, su voz captando toda la atención de Euclid. Solo el Lucifer original tenía ese derecho, pero junto con Lucifer estaban los pilares, las nobles guardianas del inframundo. Los callos menores de Lars Goetia. Los ojos de Serafalla se volvieron feroces, su tono decayó mientras hablaba. Y ellos también controlaban sus propias legiones. Bael, rey del infierno y dueño de 66 legiones. Paimon, el devoto y más leal a Lucifer, dueño de más de 200. Siguió el silencio, antes de que todas las miradas se desviaran hacia la fuente de la presión sofocante. La hoja de 2 metros de largo se había desvanecido, y en su lugar estalló un torrente de energía maléfica diferente a cualquier cosa que cualquier diablo pudiera producir. Era vil, como una médula negra que surgiera de las cenizas oscurecidas de innumerables atrocidades. Completamente caótico. No había ningún orden en él, simplemente un poder sin adulterar lleno de lleno en el cuerpo de un solo ser que soportaba los males del mundo. Sin embargo, para los demonios presentes, ese tipo de aura tenía un significado diferente. Algo similar a esos individuos poderosos que alguna vez existieron en una época tumultuosa. Esta comprensión se hundió como el papel en el agua, gradual pero innegable, dejando una antiestética mancha húmeda. Esto. Las palabras ya no eran necesarias para entender, pero la incredulidad seguía siendo evidente de la misma manera que lo había hecho cuando la Legión Carmesí se manifestó por primera vez. Imposible. Pánico. Confusión. Y dudas sobre uno mismo. Muchos pensamientos y realizaciones corrían desenfrenadamente por las mentes de todos los demonios. Sirceps y los demás no fueron una excepción, ya que sus miradas naturalmente se volvieron hacia Serafall, quien ya estaba abriendo la boca para continuar. Si de verdad crees que es imposible, ¿qué es lo que te dicen tus ojos?, ella dijo. Los demonios de la antigua facción de Satanás, que estaban cerca y los que estaban más lejos y que usaban la transmisión de sonido para escuchar, se silenciaron. Sus miradas subconscientemente se fijaron en la manifestación de la sombra creada por la intensidad del aura que Kuro estaba liberando. Un león robusto envuelto en las marcas de las llaves gemelas. Un símbolo de una de las nobles de los 72. El supervisor de secretos, un presidente del infierno. Muchos tanto en la facción de Satanás antiguo como en la nueva tragaron saliva, dándose cuenta de que era exactamente ese símbolo. Ayuka más que cualquier otro demonio, ya que él fue quien una vez propuso a Serafall buscar ayuda en ese territorio en particular. ¿Qué significa la ebullición de tu sangre? La voz de Souna continuó sin obstáculos. Solo era el único sonido que hizo eco en el área mientras la presión sofocante continuaba descendiendo. ¿Seguramente tú también lo sientes? Hizo una pausa, su expresión se suavizó mientras miraba a Kuro. La vocación, el impulso. Aquello que tu herencia te obliga a reconocer. Él tiene derecho a comandar las legiones. Señaló a Kuro, cuya forma había cambiado. El carmesí profundo de su armadura reemplazado por un negro escalofriante, matices de rojo adornados en los confines de sus vestiduras, ondeando en el viento producido por su propia energía. Las garras gemelas estaban talladas en la placa del pecho, la parte posterior grabada con una cresta de llaves gemelas que se extendía por la totalidad del manto que colgaba sobre un hombro. Sobre todo, era su imponente presencia la que ahora obligaba a los demonios de voluntad más débil a inclinarse. Un acto de sumisión.
Algo reservado únicamente para el reconocimiento de un ser superior. Si era solo un indicio antes, ahora estaba segura a medida que ganaba confianza en sus palabras. Él es Marvas, de la casa Marvas. Dijo con franqueza. El último diablo del inframundo.